Miraba su mano derecha y todavía le parecía mentira no tener su dedo índice. Cuando era chico, una tarde de calor, a Jaime se le ocurrió frenar las paletas del ventilador con su dedo, y le fue arrancado de cuajo. Pero se trató de una amputación limpia, sin dolor, y casi no hubo sangrado. Jaime, con sus apenas 8 años, quedó mirando el hueco que dejó su dedo faltante, como si sus hermanos de al lado se estuviesen preguntando a dónde hubiese ido. Y las paletas del ventilador siguieron girando, hasta que llegó alguien de la familia, creyó ver a su madre, y lo apagó, preguntando dónde estaba su dedo. Pero el dedo no apareció sino hasta el día siguiente, en que lo encontraron debajo de la mesa del living. De todas maneras de nada sirvió, ya era tarde para un trasplante. Jaime debió acostumbrarse a vivir sin su dedo. Cuando llegó a la adolescencia y tuvo su primera novia, llevaba puesto un guante, tratando de evitar la incómoda situación que le provocaba haber perdido un dedo. Y cuando le preguntaban, sobre todo, los días de calor, por qué llevaba el guante, solía explicar que era más higiénico y hasta elegante. Su novia debió conformarse con esta serie de justificativos improvisados, aunque sintiera escozor que la acariciara con el guante. La noche en que intentaron hacer el amor y él no se lo quitara fue, para ella, un momento decepcionante. Nunca antes había sido tocada con un guante, sintiendo, sobre su piel, la fría rugosidad del cuero. Esta situación era, por demás, complicada, a tal punto que no pudiera excitarse como debiera, y por más que Jaime efectuara todas sus maniobras conocidas, intentando penetrarla, no conseguía hacerlo. De esta manera, Nuria quedaba quieta, en la cama, mientras le corría una lágrima por su mejilla. Pero era un lloro silencioso, sin gemido, como si tragara su propia impotencia la que le impidiera, por un momento, sentir. Ya hacía tiempo que viniera haciendo todo lo posible para que el hecho de usar Jaime su guante no le incomodara, o no le hiciera mella, mas sus esfuerzos fueron en vano. Y la lágrima acudía, como un bálsamo. Jaime recordó a Nuria por siempre, aun pasando los años y encontrarse solo, a sus 80. Terminó de beber su taza de té, acompañado por el tic-tac del reloj de la cocina, y todas esas imágenes de su vida, que le llegaron a rociar como gotas de lluvia, se diluyeron entre las volutas de su infusión caliente. En uno de los estantes de la alacena estaba el frasco que guardaba su dedo. Prolijamente descarnado, solo se veían la serie de huesos que lo conformaran, pero que era suficiente como para que lo recordara entero, orgulloso de haber pertenecido a su mano. Pensó, en algún momento, a esa serie de huesos darle alguna utilidad. Como la ciencia hubiera avanzado tanto, tal vez pudieran reimplantárselo, cubrirlo con una delicada lámina de cuero color piel, y nadie notaría el cambio. De esta manera, podría salir a la calle sin tener que usar su guante. Y a los vecinos y curiosos que le preguntaran les diría que la moda de usar un solo guante ya había pasado, pudiendo mostrarse tal cual lo hubiesen engendrado, echándolo a andar por el mundo. No entendió bien por qué, pero, en ese justo momento, recordó a Nuria. Ya se habría casado y tenido hijos, quizás estuviera viviendo en otro país. Como hubiera acaecido un fuerte amor entre los dos, Jaime pensó que, si lo viera con su nuevo dedo, seguro renacería su libido, pidiéndole, de inmediato, ir a hacer el amor. Pudiera ser, era una hipótesis que no descartaría. Recorrió un par de hospitales hablando con distintos traumatólogos ante la esperanza que pudieran, en base a la estructura de los huesos, reconstruir su dedo. Pero todos le explicaron que ya no servían por tener el tamaño de cuando tenía 8 años, y que ahora él estaba grande,
por no tildarlo de viejo, y que necesitarían huesos de persona adulta, en el caso que lo pudieran hacer. Sí. Estaban en lo cierto. Y era un detalle que Jaime no había tenido en cuenta. Sabiendo esto, al llegar a su casa y ver el frasco donde guardaba los huesos, los vio pequeños, inocentes, como que jamás los hubiera podido emplear en una reconstrucción que hubiera creído satisfactoria. Puso el frasco sobre la mesa, contemplándolo todo el rato que duró su taza de té. De a momentos miraba su mano derecha, y el hueco que quedaba entre el pulgar y el dedo mayor. Pensaba si pudiera llegar a ser presidente, aún faltándole uno de sus dedos, porque recordaba el caso de alguien que le había sucedido lo mismo, alcanzando a ser mandatario. Sin embargo, no estaba, en él, meterse en la política, no era su pasión o su fuente de interés. Y el hecho que los doctores le dijeran que podrían reconstruirlo en base a una estructura de alambre, no lo convenció del todo. No deseó decirlo en el momento, aunque supuso que los facultativos se dieran cuenta por los gestos que emitió su rostro al escuchar las propuestas. Debía existir algo natural. Decidió salir a dar un paseo, cambiar un poco de aire, ver gente, lugares, inspirarse, permitir que nuevas ideas poblaran su mente y su espíritu. Y a pesar de haber pasado años, aún mantenía puesto su guante, el que ya mostraba ajado su cuero, de tanto uso. Sus pasos lo condujeron por una calle la cual poco conocía. Más o menos a la mitad de su trayecto, se topó con la imagen de un guerrero que estaba custodiando la entrada de lo que pareció ser un pequeño galpón. Al aproximarse, notó que el guerrero estaba hecho de un material duro y resistente, como si fuese mármol. Vestía coraza de samurái, siendo lo que más le impresionó sus ojos, tan vivaces. Sintió suma curiosidad y tocó a la puerta. En lo que le pareció ser un largo minuto, abrió una persona alta, delgada, de piel morena, vistiendo un delantal manchado con yeso. Lo hizo pasar, entendiendo, a través de la mirada de Jaime, que se sentía atraído por su trabajo. El lugar estaba repleto de figuras como la que custodiaba la puerta. Había otros guerreros, de distintas épocas, estatuas con ropa de calle, niños y hasta un perro. Ferran, así se llamaba el negro, se presentó a sí mismo como escultor, alegando que hacía muchos años que se había especializado en la terracota, y que todas las figuras que viera estaban hechas con ese material. Una vez concluidas y dejadas secar, les aplicaba pintura de vivos colores, acabando por resultar una pieza con vida propia, la que todo el mundo que las viera se quedaba admirado. Ciertamente Ferran tenía razón. Jaime notaba los detalles hasta en lo más mínimo. En las armaduras de los guerreros chinos, la rugosidad del cuero, representado en la terracota, era notable. Además, las armas, espadas o alabardas, las que Ferran había dotado hasta de filo, parecían, en cualquier momento, estar prestas a ensartar al enemigo. Jaime no salía de su asombro. En ese momento recordó a su dedo ausente, el que el destino había ordenado su despojo. La idea llegó, de inmediato. Si los médicos le habían ofrecido reconstruirlo a través de un armazón de alambre, ¿por qué no lo pudiera hacer de terracota, tratándose de un material más amigable con la naturaleza? Deseó hablar con Ferran, siéndole franco, directo, y ver la posibilidad que le pudiera hacer un dedo, empleando lo que él siempre trabajaba. Jaime se quitó el guante, enseñándole el recuerdo que perduraba desde su niñez. Luego de pensarlo unos segundos, Ferran le confirmó que se pudiera hacer, no resultándole inconveniente alguno. Y como sería algo muy sencillo, no le cobraría, él ya tenía suficiente con la venta de sus estatuas.
En síntesis, hacer un solo dedo no representaría importante gasto de material. La alegría inundó el rostro de Jaime, y hasta pidió, si fuera posible, que fuese el dedo de uno de esos guerreros, y que ostentara un importante anillo. De esta manera, dejaría de usar su guante, pudiendo mostrarse sin problemas, acabando con las habladurías y suposiciones de los conocidos y vecinos. Quedaron en volver a verse dentro de 3 días, periodo durante el cual Ferran prepararía todo lo necesario. Jaime salió contento. Ya no le importaba que los paseantes le vieran, de reojo, que llevaba puesto un solo guante. Dentro de poco, lo volverían a ver pero con su dedo ya repuesto, y hasta con el movimiento de su brazo, al caminar, pasaría por completo desapercibido. Se sintió tan dichoso que, al llegar a casa, se sirvió un té caliente, decidiendo hablar con Nuria, transmitirle la noticia y, si le fuera posible, volverse a encontrar. De seguro, las conversaciones serían diferentes, y hasta sería posible que ella volviera a él, lamentándose de todos los años pasados en soledad. Sí, eso haría. ¿Dónde había anotado su teléfono? Tenía un par de viejos directorios que había conservado. El número de Nuria figuraba ahí, como si recién lo hubiese anotado, pudiendo oler la tinta fresca. Con su dedo mayor marcó los números temblorosos, los que mejor le salieron. Un halo de ansiedad cubría su rostro, oyendo el tono de llamada. Atendió una voz masculina, con cierto grado de rigidez y disfonía. Jaime preguntó por Nuria, a lo que el desconocido deseó saber quién era y para qué deseaba saber de ella. Jaime mintió, respondiendo que era un primo lejano, y que hacía años que no la viera. El hombre explicó que Nuria se había marchado de la casa hacía mucho tiempo, y que nada sabía de ella. Jaime le agradeció, cortando la comunicación. Ahora estaba en lo cierto, sabía que Nuria tampoco lo había podido olvidar, y que si aún no hubiese vuelto al lado de él habría sido por sentirse avergonzada por haberlo dejado. Y que si ella regresara, le pediría que la perdonase, continuando amándolo sin necesidad que le revelara la verdad del porqué del uso del guante. Jaime no podía ocultar su gozo. Entendió que, así como había buscado su número para llamarla, ella estuviera haciendo lo mismo, entre sus papeles y anotaciones, y que significaba que no tardaría en encontrarlo para marcarlo, de inmediato, y llamarlo. La pasión se había mantenido a pesar de los años. Con total certeza ella estaría tan anciana como él, no obstante el amor volvería a renacer, entre ellos, y se mirarían a los ojos como cuando fueran jóvenes. Y si Ferran le pudiera reconstruir el dedo, aquel frenesí se redoblaría, logrando que Jaime olvidara por completo el tonto accidente que tuviera con el ventilador. Los días de espera resultaron provistos de un agotamiento atroz, lo que impidió que apenas pudiera conciliar el sueño, durante las noches. Y que lo obligara a soñar situaciones extrañas, como haber intentado cruzar un lago de terracota líquida, y antes que pudiera alcanzar la orilla opuesta, hundirse no solo en un fondo pantanoso, sino también en una oscuridad absoluta. El día señalado se puso su mejor traje, su camisa nueva, su corbata de seda, sus zapatos recién lustrados y, cosa curiosa, salió sin su guante. Ya no le interesaba saber que la gente pasaría y miraría su mano derecha, y hasta balanceaba su brazo hacia adelante y hacia atrás, mostrándola sin importarle lo que pensaran o dijeran. Los más inteligentes lo tomarían como un discapacitado, pero esto, realmente, lo tuvo sin problemas. Al llegar al depósito, antes de tocar la puerta, saludó muy formalmente al guerrero de terracota que la custodiaba. Podía ver, en su rostro, la condición de fiereza que imperaba en sus rasgos.
Ferran lo recibió con toda su afabilidad. Llevaba puesto un delantal limpio y le pidió que pasara al interior del depósito. En el centro del recinto, Jaime pudo ver un gran recipiente con terracota y una camilla. Ferran explicó que siempre trabajaba con material de más, no importando si necesitara solo una pequeña cantidad. Le pidió que se desnudara y recostara, debía estar lo más cómodo posible para que Ferran pudiera concentrarse en el armado de su dedo. Echado en la camilla, Jaime se preguntaba si todo eso fuera necesario, cuando sintió el pinchazo en su brazo. Ferran explicó que le estaba suministrando un tranquilizante para relajar sus músculos y él pudiera trabajar mejor. Pero el líquido inyectado resultó ser fuerte. De pronto Jaime se vio andando por un bosque tupido, donde el camino lo condujo hacia un lago cuyas aguas tenían el color de la terracota. En la otra orilla, divisó a una mujer que estaba de pie, como aguardándolo. Sus ojos reconocieron, en ella, a Nuria. Sí, era ella, y parecía sonreírle, agradeciéndole que la hubiese estado esperando por todos esos años. Jaime se internó en el lago, deseando cruzarlo, pero al alcanzar la mitad del trayecto, se fue hundiendo cada vez más, hasta cubrir sus ojos. Nunca supo cuánto tiempo permaneció dormido. Al despertar, se encontró en la calle. Podía ver pasar los autos, la gente. Algunos se detenían un instante para observarlo o sacarle una foto. Podía notar su mano derecha asida al mango de una espada, en actitud de ser prestamente desenvainada y blandida ante cualquier enemigo que deseara traspasar el portón de entrada, sin ser admitido. No podía bajar su cabeza para verlo, sin embargo notaba que su dedo índice llevaba puesto el anillo real que le había pedido a Ferran. Jaime quedó cubierto de terracota, como su pasión, aguardando el regreso de su querida Nuria.